El sol caía lento sobre la ciudad, y entre las calles grises llenas de humo y pregones, caminaba un hombre que parecía arrastrar con cada paso el peso de todos los barrios olvidados. Su nombre era Pablo Pueblo. No tenía capa ni armadura, pero en sus manos callosas llevaba la historia de miles, las horas interminables en la fábrica, el sudor que alimentaba a otros y la esperanza que apenas le dejaba alimentar a los suyos. Sus botas, gastadas de tanto caminar, parecían hablar cada vez que golpeaban el pavimento. Resiste, resiste. La ciudad lo conocía de lejos. Para los políticos era un número. Para los comerciantes, un cliente obligado. Para su familia, el sostén que llegaba cansado, pero con una sonrisa forzada que escondía la frustración de los sueños postergados. Ese viernes en particular, Pablo salió del trabajo con la camisa empapada, los hombros caídos y el corazón lleno de silencios. Mientras caminaba rumbo a su casa, se mezclaban las voces del barrio. Niños corriendo detrás de una pelota rota, vendedores anunciando frutas pasadas, vecinos discutiendo por deudas que nunca terminarían de pagarse. Pero dentro de Pablo hervía algo más, una pregunta que llevaba años atormentándolo. ¿Era este el destino inevitable? ¿Acaso el sacrificio de su vida sería olvidado, como tantas veces se olvidan los nombres de quienes construyen la ciudad desde abajo? El viento soplaba fuerte, levantando papeles viejos y polvo en la calle. Y en ese instante, Pablo Pueblo se detuvo frente a un mural descascarado, donde apenas se leía una consigna: el pueblo no se rinde. Ese eco en la pared lo estremeció, y aunque no lo sabía aún, aquella noche sería distinta. Algo estaba a punto de encenderse en la vida del hombre común. El eco de esas palabras, el pueblo no se rinde, quedó vibrando en la mente de Pablo mientras avanzaba por la avenida. De pronto, la ciudad ya no era solo ruido. Cada bocina, cada grito callejero, parecía convertirse en un coro que le hablaba directamente a él. Pablo recordó a su padre, un obrero igual que él, que le enseñó desde niño que la dignidad no se negocia, aunque la vida apriete. Recordó a su madre, con sus manos gastadas de lavar ropa ajena, siempre repitiendo: «Hijo, algún día lo que sembramos va a florecer». Con cada recuerdo, el cansancio de sus hombros se transformaba en fuerza. La fábrica, que antes le parecía una prisión, ahora la veía como el campo de batalla donde miles como él estaban unidos, aunque aún no lo supieran. Al llegar a la esquina del barrio, Pablo se topó con Don Cheo, un viejo zapatero que lo saludó con la misma frase de siempre: «¿Y cómo va la lucha, Pablo?». Pero esta vez, en lugar de responder con el típico encogimiento de hombros, Pablo contestó con firmeza: «Va empezando, Don Cheo, va empezando». El zapatero lo miró sorprendido, y detrás de esa mirada se encendió una chispa de complicidad. Esa noche, Pablo llegó a su casa distinto. Abrazó a su mujer, acarició la frente de sus hijos dormidos y en el silencio de la cocina escribió en un papel las primeras palabras de un sueño que hasta ese momento nunca se había atrevido a dibujar. Un día, el pueblo tendrá voz. Un día, lo que hoy nos aplasta será historia. Y mientras apagaba la luz, con la ciudad rugiendo allá afuera, Pablo entendió que ya no podía seguir siendo solo un espectador de su propia vida. Algo se estaba gestando. El amanecer del sábado llegó con un aire distinto. Pablo se levantó más temprano de lo habitual, no para ir a la fábrica, sino porque sentía dentro de sí un impulso que no lo dejaba dormir. Caminó hasta la ventana y vio la calle igual de rota, igual de olvidada, pero en sus ojos ya no era la misma. El barrio entero se le revelaba como un ejército dormido.
cada niño descalzo, cada mujer que cargaba cubetas de agua, cada hombre con la espalda doblada por el trabajo. Eran soldados invisibles de una guerra silenciosa. Ese día, Pablo decidió hablar. Primero con sus compañeros de trabajo. ¿Se han dado cuenta que sin nosotros las máquinas no caminan? ¿Que este sudor mueve la ciudad y no nos devuelven ni un gracias? Al principio lo miraron con miedo. Nadie quería problemas porque problemas era lo único que sobraba. Pero poco a poco, las palabras de Pablo cayeron como martillazos en los corazones cansados. Esa misma tarde, se reunió en la bodega abandonada del barrio con un grupo pequeño. Don Cheo el zapatero, Marta la maestra de la escuela y algunos obreros que lo escucharon en la fábrica. No eran muchos, pero en sus ojos había fuego. Pablo les dijo: «Yo no tengo estudios ni discursos bonitos. Solo sé lo que vivimos todos los días. Nos tratan como si no valiéramos nada, pero nosotros somos la raíz. Y cuando la raíz se levanta, nada puede detenerla». Hubo silencio. Y después, un aplauso tímido que se convirtió en un estruendo. En ese instante, la figura de Pablo Pueblo dejó de ser solo la de un trabajador cansado. Empezó a convertirse en símbolo. Y como todo símbolo, el poder lo sintió. Muy pronto, los ojos que vigilan desde arriba iban a notar que algo se estaba moviendo en las calles. La noticia corrió como pólvora. En los barrios bajos, un hombre común hablaba con palabras que parecían armas. Pablo Pueblo ya no era solo un obrero cansado. Era una voz que resonaba en las esquinas, en las fábricas y en los mercados. El poder, acostumbrado a ver al pueblo dividido y resignado, comenzó a inquietarse. Los periódicos oficiales lo ignoraban, pero en los muros aparecían pintadas: «Pablo Pueblo somos todos». Una noche, mientras la bodega se llenaba de vecinos, se escucharon pasos duros afuera. Eran los hombres del alcalde, enviados a intimidar. Golpes en la puerta, gritos amenazantes. «Dejen de soñar, o mañana no amanece ninguno». Hubo miedo. Algunos quisieron escapar, otros callaron. Pero Pablo, con la voz firme, se puso de pie. «El miedo es lo único que nos mantiene en cadenas. Si no lo vencemos hoy, nuestros hijos vivirán encadenados mañana». Y al abrir la puerta, en lugar de esconderse, salió con la frente en alto. Frente a los hombres armados, no levantó un puño, sino la verdad. «No tengo oro ni poder, pero tengo al pueblo, y eso es más fuerte que ustedes». Los vecinos, inspirados por su valentía, se alinearon detrás de él. Nadie corrió, nadie se agachó. En esa calle oscura, por primera vez, el barrio entero se levantó como un solo cuerpo. Los hombres del alcalde, confundidos por la firmeza inesperada, retrocedieron. No porque fueran menos violentos, sino porque entendieron que algo había cambiado. El pueblo ya no tenía miedo. Esa noche, los niños escucharon desde las ventanas el rugido de aplausos y cantos que llenaron el aire. Y en el centro de aquel coro estaba Pablo, convertido en bandera viviente. Pero sabía que la batalla apenas comenzaba. El poder no se rinde fácilmente, y lo que venía sería más duro que cualquier jornada en la fábrica. El amanecer llegó cargado de tensión. La ciudad entera hablaba de aquel hombre sencillo que había plantado cara al poder sin más armas que su voz. Los jefes políticos lo llamaban agitador. Los ricos lo veían como amenaza. Pero en los barrios, su nombre era ya un canto. Pablo Pueblo, presente. Ese domingo, miles caminaron hacia la plaza central. Eran zapateros, maestras, obreros, vendedores ambulantes, la multitud que siempre había vivido invisible. Nadie llevaba estandartes de lujo, solo pancartas hechas con cartón y pedazos de tela. Y al frente,
Con paso firme iba Pablo, levantando los brazos como si abrazara a todos. El poder respondió con fuerza. Soldados se alinearon. Policías armados bloquearon las calles. La orden era clara: dispersar, intimidar, aplastar. Pero al ver la masa unida, algo extraño sucedió. En lugar de retroceder, el pueblo avanzó cantando. No eran gritos de odio, sino voces de dignidad, resonando como tambores en el pecho de la ciudad. Pablo se adelantó. Quedó frente a frente con las armas. Su mirada no tembló. Disparen si quieren, pero recuerden que somos los que hacemos andar esta tierra. Si caigo yo, se levantarán miles más. El silencio fue absoluto. Los soldados, entrenados para obedecer, se encontraron con un enemigo distinto. No un ejército, sino el pueblo entero. Y en sus ojos vieron reflejadas sus propias familias, sus propios barrios, su propia verdad. Nadie disparó. El rugido que estalló después fue el más grande que la plaza había escuchado. Lágrimas, abrazos, cantos. La ciudad nunca volvió a ser la misma. Pablo Pueblo ya no era solo un hombre. Era la memoria viva de que el poder real siempre estuvo abajo, en las manos callosas que construyen los sueños. Y mientras el sol iluminaba aquella marea humana, una certeza quedó escrita en la historia: el pueblo había despertado.